en Génesis 5:24. Génesis 5:24 dice así: caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Oremos. Señor que estás en los cielos, te damos gracias, Dios mío, por este día tan hermoso que nos regala, Señor. Y te pedimos que tú nos inundes de tu presencia, Señor, porque en tu presencia hay plenitud de gozo. Amén. Bueno, una observación, a ver si están de acuerdo conmigo en el día de hoy. Pero de seguro que cada uno de nosotros tiene algún recuerdo muy hermoso de la niñez. Óyeme, pareciera que no. Pero mire, no importa lo difícil que haya sido nuestra niñez. Hay documentales que sacan a los niños en los países extremadamente pobres, y en esos países los niños están radiantes de felicidad. Y yo creo que para usted también vendrá a su memoria algún recuerdo, algo de su niñez que le impactó y por lo cual usted dice, wow, qué buen momento viví. Y echando para atrás, yo puedo decir que mis mejores momentos tienen que ver con mi niñez cuando yo estaba muy pequeño, tenía yo 5 o 6 años y daba largas caminatas con mi papá. Ese era nuestro medio de transporte, así que nosotros caminábamos juntos. Eso lo guardo en mi corazón. Y resulta que andando en el camino, después Dios me regala hijos, y yo recuerdo que entonces me tocaba sacar a mis hijos a pasear, ya en carro. Y recuerdo que mi hija también muy pequeñita, Paola habló increíblemente temprano, ¿no? Entonces yo recuerdo una vez la llevaba yo en un cochecito de esos del súper y ella iba hablando conmigo y pasa un señor por ahí y voltea a ver y dice, ella habla, sí. Pero recuerdo muy bien el día que la llevé por primera vez en un viaje largo hacia el interior. Y yo le advertí, vamos a ir a un lugar que era muy lejos, pero muy lindo. Usted sabe para qué lugar iba, ¿no? Entonces, para Chiriquí, a las tierras altas. Yo no soy chiricano, ¿eh? Iba para las tierras altas y recuerdo que yo le dije, pero es un viaje largo. Así que salimos en el carro y cuando íbamos pasando por el puente de las Américas, me dice Paola, ¿y ya llegamos? ¿Sabe qué yo entendí en ese momento? Que ese viaje iba a ser muy largo. Porque le quiero decir, eso me lo preguntó de allí hasta que llegáramos a Chiriquí, no puedo imaginarme ni calcular cuántas veces me lo preguntó. Pero las cosas sencillas marcan de una manera especial nuestras vidas. Y yo quiero hablarles de alguien que tuvo una experiencia con Dios increíblemente preciosa. Hace la semana pasada, pues, nosotros seguimos
examinando la historia de los héroes de la fe. ¿Recuerdan eso? ¿Recuerdan que hablamos la última vez de una mujer, Rahab, que es conocida en la Biblia como Rahab la ramera? ¿Recuerdan eso? Y cómo esa mujer aparece en el libro de Dios en la Biblia, en el capítulo 11, como una de las heroínas de la fe. Y dice aquel versículo: por la fe, Rahab, la ramera, encontró gracia delante de Dios. Y hablando acerca de Rahab, nosotros vimos cómo de ser una mujer con un oficio tan despreciable, con ningún futuro, ni siquiera venía de una nación que fuese respetada por el pueblo de Israel, era cananea ella, cómo esa mujer llegó a ser parte de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Algo increíble. Y decía yo en nuestra última reunión, cómo aquella mujer no se sabe mucho más acerca de ella después que los muros cayeron y que los dos espías que llegaron ahí la rescataron a ella y a toda su familia. No se sabe más nada de Rahab, nada más que se la llevaron al pueblo de Israel. Y allá, en el pueblo de Israel, Dios hizo cosas tan grandes en aquella mujer. Cambió su historia. No se dice mucho de cómo fue ese cambio, pero de ser nada en un pueblo que no valía nada, vino a ser la antecesora de reyes, del rey David, y aún más, del rey de reyes y del Señor de señores. En el día de hoy hay otro nombre en esa lista que está como perdido allí. ¿Por qué aparece allí? Pero dice Génesis 5:24, caminó Enoc con Dios y desapareció porque lo llevó Dios. De Enoc es casi nada lo que la Biblia dice. Se dice que fue el padre de Matusalén. Usted habrá escuchado de aquel hombre, Matusalén. Cuando la gente está muy vieja, le dice que está tan vieja como Matusalén. No se ocurra decirme eso a mí. Matusalén, el hijo de Enoc, llegó a vivir 969 años. Yo estaba pensando en eso, digo, ¿cómo serían esos últimos años en una cama con un carrizo? No, yo no sé, pero lo duró. Y de Enoc tampoco se conoce mucho. Hay unos libros apócrifos porque no están dentro del canon de la escritura. Uno de ellos se llama el libro de Enoc. Pero eso no forma parte de la Biblia. Pero de Enoc solamente se conoce que él caminó pues con Dios. Y si nosotros examinamos toda aquella lista de los héroes de la fe, todos, sin excepción, caminaron con Dios. Y yo quiero decirle otra cosa. El caminar con Dios no es algo solamente que Dios nos llama para aparecer
en un listado de los héroes de la fe. Usted conoció al Señor. Dios le llama a usted a caminar con Él. En el día de hoy, yo quiero hablarles de algunos puntos de lo que significa caminar con Dios. Por algún motivo, yo estoy bastante emocional con este mensaje. Pero dice así, primer punto, dice así: caminar con Dios es seguirlo a Él. Eso es lo que significa caminar con Dios. En Mateo 9:9 dice que pasando Jesús de allí vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado en el banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió, porque Dios llamó a Mateo para que caminase con él. Pero mire cómo lo dice aquí. El Señor le dice: sígueme. Y se levantó y le siguió, porque caminar con Dios es seguir a Dios. En estos días hablaba con un querido amigo, no vino en la mañana, debe venir en la tarde. Es más, déjeme decirle, cuando usted falta yo me doy cuenta, se lo digo. Y yo acostumbraba antes de la pandemia a caminar con él. Nos íbamos por allí, por Clayton, y caminábamos, pero mientras caminábamos conversábamos. Pero cuando yo me encuentro con un amigo y le digo vamos a caminar, nosotros llegamos a cualquier lugar y nos ponemos a pensar, digo, ¿por dónde vamos a caminar? Y decidimos entre los dos ir por aquí, ir por allá. Pero cuando caminamos con Dios, debemos seguir a Dios. Y ese es el primer punto: caminar con Dios es seguirle donde Él quiera ir. Voy a ir. Caminar con Dios dice también que es estar de acuerdo con Él. Porque en Amós hay un precioso versículo que dice así: andarán dos juntos en el camino si no estuvieren de acuerdo. Para que usted tenga un largo caminar con alguna persona, es porque esa persona es querida para usted, es amigo suyo. Usted quiere estar con él y usted tiene que ponerse de acuerdo con él. Si no, usted se imagina gente que esté discutiendo: ¿para qué? Lo dejo ahí en la mitad y cojo mi carro y me voy, que él vea a ver cómo se va. Pero para caminar con Dios se necesita estar de acuerdo con Dios. Y no es que nosotros entonces vamos a poner nuestras condiciones, sino que Dios es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Así que lo que diga Él, eso es. Yo tengo que estar de acuerdo con lo que dice Dios para caminar con Dios. Tercero, caminar con Dios es una elección de vida. Cuando Rahab la ramera
estuvo en aquella situación y se presentó estos espías y le pidieron que ella debía hacer algo, debía ocultarlos, ella los ocultó. Ella tomó una elección. Ella eligió seguir al Dios del pueblo de Israel por encima de todos sus familiares, por encima de su pueblo, de su religión, de todo lo que para ella tenía valor en la vida. Ella tomó esa elección. No se puede caminar con Cristo sin tomar una decisión, una elección. Yo recuerdo que a mí me habló un amigo del Señor y a mí me pareció bien, eso era en la universidad, pero pasaron 2 o 3 años de mi vida en los cuales yo no tomaba la decisión de seguir a Cristo. Y le explico por qué. Porque para mí seguir a Cristo yo entendía que significaba dejar algunas cosas. Entre una de esas cosas, dejar a mis mejores amistades. Ahora usted dirá, ¿a dónde me trajeron? Yo no quiero dejar amistades. Bueno, en cierto sentido no es que usted le va a quitar el habla y usted le... No. Pero lo que pasa es que cuando usted sale con un amigo a caminar, no solamente usted se tiene que sentir cómodo, él se tiene que sentir cómodo también. Y cuando yo salgo con alguien y quiero invitar a otra persona para que nos acompañe, pues el amigo inicial con el cual yo estoy caminando tendrá que decirme, ok, invítalo, vamos, está bien. Ahora, no le estoy hablando de los caminos del Señor, pero alguno de ustedes ha perdido amistades por otros amigos que usted tenía. Yo no sé por qué ya estas amigas no salen conmigo, porque usted está saliendo con una prenda. Esto me ocurre de vez en cuando y ya ustedes saben. Sí. Pero mire, usted pierde amistades andando con gente que no son agradables. ¿Correcto? Miren lo que dice el Salmo 1:1. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Ahora yo le voy a decir qué pasó cuando yo conocí a Cristo. Hay una canción preciosa, no me la sé, y mejor porque ustedes no me resistirían mi tono de voz. Pero dice, no hay amigo como Cristo. Oye, no me salió tan mal. ¿Sabes cuál es esa? No. Uf. Si José no la sabe porque es muy vieja. No, digo, porque él desde niño, ¿no? Yo le llevo como 30 años o más de edad, 40. Mire, veamos aquí Santiago 4:4. Y esto es un poco fuerte. ¿Sabe por qué? Porque sin mucho sentido, sin sentido alguno, a veces uno deja de seguir a Cristo por amistades que uno no quiere dejar. Ahora mire esto.
Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la mitad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Entonces no es que yo voy a pelearme, que no le voy a hablar ni nada, pero si yo voy a caminar con Cristo, de repente yo tengo que tomar una elección. De ahora en adelante voy a caminar con Cristo. ¿Con qué otra gente voy a caminar? Seguimos. 4. Caminar con Dios es parecerse cada vez más a Él. Oh. Yo recuerdo mucho en esas largas caminatas con mi papá, que para el contexto, algunos no lo saben, pero mi papá era mi papá adoptivo. Yo tenía 10 años, él tenía 73 años, pero a mí me encantaba caminar con mi papá. Y yo recuerdo desde pequeño, él me sacaba, como ya estaba jubilado, tenía otra cosa que andar conmigo. Así que entonces yo iba detrás de él. Y como uno imita mucho a sus padres, de repente yo me di cuenta que mi papá no caminaba así con el pie rectecito, sino que era como así, ¿no? Así, como así, ¿no? Óigame, yo no sé desde qué edad yo tendría 6 o 7 años, pero yo cuando iba caminando atrás de él, yo también. Mire, yo le decía, ya estoy un poco mejor, que esto me pone muy emocional, porque yo tuve poco tiempo a mi papá, fueron 10 años, pero lo disfruté. Y para aquellos que hayan perdido un ser querido, yo quiero decirle lo siguiente: nunca se lamente, porque al final Dios sabe, pero más bien esté agradecido por todo lo que el Señor le permitió vivir con aquella persona. Y sabe que no es que digo yo, me recuerdo tantas cosas así vívidas de mi papá, pero hay algo que él marcó como una huella en mi vida, y es el amor por los niños. Mi papá, no solamente conmigo, porque yo era como su nieto, pues, ¿no? Pero el niño que veía, él estaba allí, porque él disfrutaba eso. Y me enseñó a disfrutar también esas cosas muy sencillas. Cuando hablamos de aquellos tipos de recuerdos de la niñez, wow, yo les digo a mis nietos, muchachos, ustedes ahora han ido aquí, allá, para acá, montaron avión desde que eran bebés. Vivian se acuerda que cuando venía Daniel, Vivian era primera dama, yo le decía, Carmen, yo no, me da una pena horrible, pero Carmen dice, mira que viene Vanesita con Daniel, así que mira, y Vivian, no hay problema, hoy. El carrito y la cosa, en el aeropuerto, ¿no? Pero de mi papá, yo no tengo experiencias de haber ido
más allá de unos cuantos kilómetros del centro de la ciudad. Pero yo recuerdo que mi papá me sacaba a pasear a un parque. Pero no era un parque de árboles, era el parque que se conoce como el Parque Porras. ¿Lo recuerdan? Oh, y yo le decía, ¿cuándo me llevas? Maravilloso. Y yo caminé con mi papá y en algunas cosas llegué a parecerme a mi papá. Si usted camina con Cristo, tenga esto presente. Usted tiene que parecerse a Jesucristo. Dice que cuando Jesús resucitó, los apóstoles, entre ellos estaba Pedro, que había negado al Señor Jesucristo. Él un día, estando ahí en Jerusalén, usted recuerda, salieron al templo llamado La Hermosa, a eso de las 3 de la tarde, y ahí estaba Pedro y pasó junto a un hombre que estaba paralítico. El hombre le estaba pidiendo plata y Pedro le dijo, yo no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Y ese hombre se levantó y anduvo, que así es como se dice, no andó, sino anduvo. Así se conjuga el verbo. Y dice que cogieron a eso, porque se formó un alboroto allá en Jerusalén grandísimo. Y dice que cogieron a Pedro y el otro era Juan y los llevaron allá. Y ellos comenzaron a hablar, porque dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca. Y cuando llegaron al punto, dice, entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. La pregunta que yo te hago, la gente que te rodea puede reconocer que tú has estado con Jesús. Una de las cosas más preciosas que un cristiano puede recibir de alguna otra persona es cuando ese cristiano, la otra persona le dice, yo veo en ti algo diferente. Me cuentan de un hombre que se le acercó a otro joven aquí y le dijo una pregunta. ¿De dónde son estos muchachos? ¿Recuerda? Sí. ¿De dónde son? Porque ellos se comportan diferente. Si tú caminas con Jesús, que te parezcas a Jesús. Y que la gente pueda decir que te reconocen que tú has caminado con Jesús. El cristiano no puede ser cristiano de los domingos. El cristiano no puede ser cristiano el domingo y el lunes Satanás. No.
Porque si caminamos con Jesús, ¿sabe qué es lo que sucede? Nuestro ADN cambia. Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Y lo mejor que le pueden decir a un cristiano después de haber caminado con Jesús es que la persona le diga, pero hay algo diferente en ti. Y si la gente que te rodea, si tus familiares, si tus amistades, si tus compañeros de trabajo no ven nada diferente en ti, pregúntate, ¿estoy yo caminando con Jesús? Tan sencillo como eso. Caminar con Dios, este es el último, es experimentar su presencia. Sabe que cuando y en estos días, nosotros tenemos un grupo de jóvenes de 15 como a 20 años que nos reunimos aquí. Escuche la forma gramatical, que nos reunimos aquí los jueves y alguien le puso el nombre de Band of Brothers, porque parece que hubo una película así, entiendo yo, no sé. Y entonces nos llamamos los Band of Brothers, ahí estamos. Y el jueves que pasó, llegaron como 3 o 4 muchachos nuevos. O sea, nuevos en el sentido de que vienen aquí, vienen los sábados, yo estoy viendo un par por allí, les dije, vengan hoy, esto es para ustedes, ¿se dan cuenta? Y ellos estaban allí y estaban contando lo que significa para ellos conocer a Jesucristo. Es mucho más que venir un día de semana a un lugar que uno le llama iglesia. Es mucho más que ponerte aquí un cintillo que tú digas, soy cristiano. Caminar con Cristo significa experimentar la presencia de Dios. Hay una historia preciosa en el libro de Lucas. Habla después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, eso creo que lo mencionamos ahora que pasó Semana Santa, dice que cuando Jesucristo resucitó y todo aquello, bueno, algunos se esparcieron y siguieron por diferentes lugares, pero hubo 2 de ellos que fueron caminando a un lugar cerca, iban camino a Emaús, iban tristes. Nuestro Salvador, el Mesías, murió. ¿Cómo esto tiene sentido? Iban tristes, iban caminando. Entre ellos, qué decepción, pues. Tantos 3 años caminando con Jesús y ahora murió. Y dice que de repente se le llega a alguien a caminar con ellos. Y le pregunta, ¿y de qué ustedes hablan? Y ellos le contaron, ¿y cómo tú no sabes esto? Este acontecimiento tan grande que murió Jesús y nosotros que esperábamos que era el Mesías, estamos tristes porque mira, hace 3 días y murió. Unas mujeres dijeron que vieron un ángel y esto, pero entonces esta persona que estaba con él, con ellos, dice que iba caminando y le decía, oh insensatos, iba caminando, oh insensatos, tardos para entender, ustedes no saben que desde el libro de Moisés
y desde esto y el otro, y comenzó a abrirle las escrituras y a explicarle qué era lo que había sucedido. Cuando llegaron al lugar donde iban a reposar, él hizo como que iba a seguir de largo y los otros le insistieron, no, ven, quédate aquí con nosotros. La conversación había sido extraordinaria y entraron al mesón y se sentaron a la mesa, y cuando iban a partir el pan, dice que él partió el pan y lo bendijo, y ellos reconocieron que ese era Jesús. Y de repente desapareció, totalmente desapareció. Pero dices, Lucas 24:31 dice así: entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista, y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Si tú has caminado con Jesús, si tú has conversado con Jesús, si tú has estado como lo estuvo María a los pies de Jesús, escuchando las palabras de Jesús, tu corazón ha ardido. Y le digo lo siguiente: yo no sé cuál es tu situación, puede ser que tú has venido aquí un montón de veces, pero aún no caminas con Jesús. Pero yo solamente te digo algo: vendrá el momento, maravilloso momento, en que tendrás este encuentro con Jesús y tú sabrás que no hay mejor compañía en este mundo. Leía una historia de un hombre en la India que conoció a Cristo en medio de aquel lugar. Él era el único. Alguien le llevó la palabra y él conoció a Cristo y él caminó con Cristo y su corazón ardió por Cristo. Y cuando en el pueblo supieron que él había conocido a Jesucristo, dice que el que dirigía aquella ciudad, aquel pueblo, lo llamó al frente, delante de todo el pueblo, y le dijo: si tú hoy no renuncias a Jesús, tendrás muy graves consecuencias delante de todo el mundo. Ahí estaban también, trajeron a su esposa y a sus 3 hijos. Y la respuesta de él fue esta: he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El hombre montó en cólera y le dijo: traigan a sus hijos. Si tú no renuncias a Jesús, tus hijos van a morir en este mismo momento. ¿Qué respondes a eso? Y nuevamente dice: he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Mataron a sus hijos. Y como él lo dijo con tanta firmeza, dice que trajeron a la esposa y de nuevo la pregunta y de nuevo la amenaza y le dijeron: ¿qué dices tú? Y él respondió por tercera vez: he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Le mataron a la esposa e inclusive lo mataron a él. Pero el testimonio
de lo que ese hombre tenía y la fuerza que había dentro de él para seguir caminando con Jesús a pesar de lo terrible de la situación. Hizo que aquel jefe de aquel pueblo, de aquella región que estaba allí, no pudo hacer otra cosa sino que rendirse él también a los pies de Cristo, porque dice, nunca jamás he visto algo así. Yo quiero tener ese Dios en mi vida. Conoció él al Señor y todo el pueblo. Esas palabras de ese hombre se hicieron un himno. Cuando yo recién conocí al Señor y habían aquellos coritos, de ese sí te acuerdas. ¿Ah? He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Esa canción de alguna manera llegó a los Estados Unidos y se hizo famosa. Y no solamente a los Estados Unidos, por todas partes del mundo. Seguir a Cristo no es fácil. Hay un precio que pagar. Pero es lo mejor que le puede suceder a cualquier persona en este mundo. Seguir a Cristo. Y yo recuerdo cuando yo acepté al Señor, que las cosas se me pusieron difíciles en mi casa porque, bueno, recibí persecución y todo lo demás. Yo no sabía muchos versículos bíblicos, para nada, si tenía muy poco tiempo de estar en los caminos del Señor. Pero allí, cuando la cosa se ponía muy dura, de algo me acordaba yo, de aquella canción, y comenzaba a decir, he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Mire, hay cosas que pasado tantos años yo conservo en mi vida porque fueron huellas que dejó mi papá en mí, como una de estas que le conté. Y cuando yo conocí a Cristo, yo pensé, ¿cuánto tiempo, Jorge, seguirás en esto? Pero yo había decidido seguir a Cristo. Yo te quiero pedir en este día, si tú no has tomado esa decisión, que ya no evadas el llamado de Dios. No lo evadas. Hay un último versículo, dice 1 Juan 2:6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Y otro versículo todavía en Isaías 41:13 que dice así, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Y por muy difícil que se torne la situación y que tú te sientas que el mundo te jala, que a lo mejor esto es demasiado precio por seguir a Cristo, que tú inclusive has fallado y te has caído, recuerda esta preciosa promesa. El Señor te dice, yo soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas,
yo te ayudo. Vamos a pedirle a los músicos que ven adelante. Le pedimos una canción. Pero ¿sabes qué? ¿Tú crees que podemos cantar esta? Y tú te sabes la siguiente estrofa también. Si no la inventas. La segunda dice, en el Espíritu caminaré. En el Espíritu caminaré. En el Espíritu